Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de toda nuestra amable audiencia. Desde aquí ustedes alzan su voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que todas sus recomendaciones, inquietudes y aportes las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La economía mundial está pasando por una de sus crisis más grandes después de mantenerse sólida por más de 70 años. En plena pospandemia, el mundo está en la lucha por la recuperación paulatina de la economía. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional prevé que las economías avanzadas del mundo crezcan menos de lo esperado en 2022. La crisis se agrava con guerras y conflictos internacionales como la invasión rusa a Ucrania. Y a esos temores y a la inestabilidad económica se suma la desinformación tanto en las causas de la crisis como en sus efectos. Nuestros televidentes se preguntan, ¿cómo vive la televisión esa incertidumbre? ¿Están bien informadas nuestras audiencias con lenguaje preciso, comprensible y pertinente? ¿Cómo contribuir a la claridad sin tecnicismos? ¿Y el contexto y la explicación requeridas para esos fenómenos? Para hablar de este tema nos acompañan hoy Daniela Blandón Ramírez, periodista con énfasis en información económica y bursátil, y también cronista económica de la cadena francesa France 24. Buenos días, Daniela. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros Amílcar Hernández, editor, director, especialista en periodismo económico. Amílcar, buenos días. Mario, cordial saludo. Muchas gracias por acompañarnos. También estarán con nosotros Francisco Rodríguez, periodista especializado en periodismo económico y actualmente director de la plataforma informativa abcdeamerica.com. Y también nos acompaña Francisco Miranda Hamburger, director del diario Portafolio, especialista en economía. Pero primero veamos qué dicen nuestros televidentes con respecto al tema que ellos mismos nos sugirieron. Pienso que hay que hacer más pedagogía para entender un poco más la terminología y los factores que influyen básicamente en la economía. Las noticias que se registran son, digamos que guiones muy cortos y no todo el mundo lo entiende. Además que nos hemos acostumbrado a manejar esos guiones. Cuando sube el petróleo, ¿por qué sube? Y si nosotros exportamos petróleo, ¿por qué? ¿O por qué decimos que por ejemplo subieron las tasas de interés en el Banco de la República y nosotros no tenemos ni idea de cómo nos va a afectar las tasas de interés o que eso se ve reflejado más adelante en noviembre? Pero pues la noticia no es completa. Yo creo que pues uno debe transmitir la información a prueba de bobos. Temas como las tasas de interés, como el manejo de la inflación, como el aumento de los precios, con el manejo de la devaluación del dinero, son temas tan importantes que debe la televisión y todos los medios de comunicación prestar un poco más de atención y bajar la información al nivel que requiere la población y el consumidor final. Ese es un reclamo permanente en las narrativas televisivas, pero más ahora en estos tiempos de incertidumbre donde la información económica está en lo más importante de la agenda. Daniela, ¿tienen razón nuestros televidentes? Tienen razón y yo quiero hacer también un mea culpa de nosotros los periodistas porque a veces creo que el error que cometemos es que no sabemos para quién estamos hablando. Y el segundo error es que así sepamos para quién estamos hablando, tenemos que crear información que sea tanto para el gerente del Banco de la República que nos va a entender todo lo que hablamos, también como para los televidentes que nos están pidiendo a gritos poderles transmitir una información que ellos puedan entender. Lo que no significa, Amílcar, que forzosamente la información se convierta en solo pedagogía o solo didáctica, porque primero está la información. Por supuesto, indudablemente que los televidentes tienen toda la razón. La señora habla, por ejemplo, de las tasas de interés. Entonces la gente cree que el Banco de la República sube las tasas de interés hoy y mañana ya hay el efecto. Entonces eso hay que contarlo, hay que explicarlo, por ejemplo, en un crédito bancario, cuándo surte efecto el alza en las tasas de interés. El tema del petróleo no, dicen, por ejemplo, es que el petróleo Brent y el petróleo no sé qué, la gente no tiene ni idea qué clases de petróleo hay. Ahí nos falta, Daniela, más crónica. Es decir, somos muy buenos para el registro, sí, pero nos falta más crónica. Por ejemplo, un tema de moda, Mario y Daniela, las OPA.
Todo el mundo habla de las OPA del señor Gilinski, todos los días salen las OPA por todas partes. Y ahora hagan una encuesta a ver si la gente sabe qué es una OPA. Ajá. Si de 100 uno sabe, es mucho. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que todos los días insistir qué es una OPA, antes de decirle, sobre todo en televisión. Desconociendo que los televidentes tienen una frágil alianza con el medio y entonces si llega la sección económica y los separa, difícilmente regresan después porque se entretienen en otras cosas, ¿verdad? Claro, y también yo creo que nosotros hemos tenido que tener un trabajo muy duro tratando de entrar en el medio, porque yo siento que a veces los periodistas o la fuente económica está un poquito relegada en las salas de redacción. Entonces hay esta noción de que el televidente está mirando el noticiero, entonces pasan las noticias judiciales, pasan las políticas y luego vienen las económicas, cambian de canal. Luego vuelve a deportes, vuelven al canal. Entonces existe ese concepto de que nosotros somos el coco de la redacción y eso es lo que hay que eliminar. Es un círculo vicioso, entonces. La sección económica se deja para cierto momento porque la gente no ve eso. Pero la gente no ve eso porque la sección económica no llama la atención Sí, de claro. los televidentes, ¿verdad, amiga? Sí, es importante también hacer un contexto, Mario y Daniela. Nos ha tocado muy duro en la televisión ganar espacio con la información económica. Hace unos años, siempre la información económica estaba al final de la continuidad y si el tiempo alcanzaba, metíamos la información económica y solamente era si subía la inflación o si subían las tasas de interés. Bueno, de resto no había información económica, de manera pues que se ha ganado mucho espacio, sobre todo en televisión. Hemos ganado mucho espacio y eso ha sido una batalla. Por ejemplo, el noticiero CMI, porque no es porque esté yo aquí en la casa de CMI, pero el noticiero CMI es de los noticieros más generosos en información económica, más generosos. Permanente, además. Permanente, además con un gran maestro, Sí. porque el periodismo económico ganó espacio por Yamit. A propósito del momento en que estamos viviendo, ¿cómo le ha ido a la televisión en materia económica y este momento de incertidumbre? Se lo preguntamos a Francisco Miranda. Faltó desde el periodismo económico profundizar en esos impactos de los distintos momentos de las cuarentenas y de la lucha contra la pandemia, impactos desde el consumidor, desde los hogares y también desde las empresas en sus distintos tamaños. Creo que nos faltó enriquecer el tejido de esas explicaciones y de esas historias para entender las consecuencias que las distintas decisiones que se estaban tomando globalmente, pero también nacionalmente e incluso en algunas grandes ciudades localmente, cómo podían impactar. Muy bien, es frecuente este tipo de coyunturas donde hay tantos factores, la crisis de los contenedores, la inflación general, la crisis post-pandemia, los precios del dólar y del petróleo, las afectaciones de la guerra en Ucrania, etcétera. Es común esa crisis, esa multiplicidad de crisis que afecten lo económico y cómo nos ha ido en ese sentido desde la perspectiva del periodismo económico. Bueno, pues se juntaron todos estos factores en 2 o 3 años en los que nos tocó por fin a los periodistas económicos protagonizar en nuestros canales de información, pero siempre las noticias económicas nos tienen que impactar. Yo escuchaba hace muchos años a alguien en radio decir es que el pestañeo de un jeque árabe nos impacta a nosotros. Entonces yo creo que esta es una oportunidad, ya que se juntaron todas estas coyunturas, es una oportunidad para que nosotros le expliquemos a la gente, mire, cualquier protesta de trabajadores de una planta procesadora de granos en Argentina nos puede afectar en Colombia. Cualquier guerra que se arme en Ucrania con Rusia nos afecta a nosotros. Que nosotros no consumimos el trigo ruso ni ucraniano, no, pero sí consumimos el fertilizante. Entonces es como traerle a la gente acá, traerle los problemas que hay en el mundo y aterrizárselos y decirles, mire, cómo en su bolsillo va a impactar todo eso que está pasando y que creemos que nunca nos va a tocar. Eso desde el punto de vista de la agenda. Pero un televidente de una manera cruda decía y hacía una crítica sobre el tratamiento. En el periodismo solemos decir, hay que hablarle a la tía Rosita para pensar en qué ponernos en los zapatos de nuestros televidentes, pero más que en sus zapatos, en economía, en sus bolsillos, en sus carteras, ¿verdad? Mire, hablando de la pandemia, está hablando ahora el colega de portafolio del tema de la pandemia y cómo nos fue en la pandemia. Yo creo que Mario y Daniela y amables televidentes perdimos una gran oportunidad los periodistas económicos durante la pandemia. Nos faltó ganar más espacio ahí, porque teníamos la gente concentrada en la televisión, en sus casas. ¿Dónde estuvo la economía bolsillo? ¿Dónde estuvieron las finanzas personales?
De manera pues que ahí perdimos un espacio y una gran oportunidad, por ejemplo, para explicar cómo la balanza comercial, es decir, las importaciones y las exportaciones, qué efecto tenían con el comportamiento del cierre del mundo, porque fue que se cerró el mundo, y eso qué efectos económicos tenía. Y nuestros televidentes también quieren participar con más preguntas. Escuchemos. ¿Por qué la televisión cuando habla de economía solo se enfoca en brindar cifras que muchas veces no entendemos? Deberían explicar estos temas en lenguaje menos técnico. Muy bien. Parte del ejercicio de esta mañana. ¿Solo cifras la economía, Amílcar? Sí, y la saturación de cifras, si en un informe de un minuto citan 4 o 5 cifras, ¿cuántas les quedan al televidente? Pues ninguna. En un informe de un minuto, por lo menos una cifra no más. Y hay que tener cuidado con las cifras, Mario y Daniela. Por ejemplo, cometemos muchos errores al llevar pesos a dólares o euros a pesos. Entonces, ahí nos falta más rigurosidad, ser un poco más pedagógicos en la explicación del tema. La inflación fue de tanto, pero no sigue insistiendo en que la inflación de un año, la inflación de 6 meses, porque entonces no queda la parte esencial. Yo digo, escogamos una cifra y esa le queda al televidente, pero estamos exagerando las cifras, dejémoselas a la prensa. Muy bien. Al periodismo escrito. ¿Qué errores se cometen, Francisco Miranda, cuando se trabaja con cifras, a propósito de lo que dice Amílcar? Se cometen muchos errores cuando se trabaja en el periodismo económico, cuando se manejan cifras, expectativas, cuando se manejan ciertos grados de incertidumbre que tiene la actividad económica, no solo de Colombia, sino pues del resto del mundo. Claro que sí, se cometen errores, pero permítame identificar quizás algunos de los más comunes. Yo creo que se cometieron errores en el equilibrio, hubo un desequilibrio entre las historias con un gran contenido dirigido a una audiencia técnica en detrimento de la audiencia no especializada o al contrario. Creo que necesitamos desde el periodismo económico en Colombia equilibrar mejor esas distintas audiencias a las cuales nos referimos con nuestras historias. O si decidimos irnos hacia una audiencia mucho más especializada, pues obviamente tener elementos de no especializada o viceversa. Las cifras en bruto, con toda esta característica de abstracción que genera sobre las audiencias. A veces son mejor, Daniela, son mejores las comparaciones, la proporcionalidad, para que la gente con comparaciones atinentes a su entorno, de cosas que conozca, pueda entender la dimensión de los cambios, de las modificaciones o de las alzas, por ejemplo. Claro, iba justamente a decir, me quitaste la palabra de la boca, proporción. La herramienta mía de toda la vida ha sido la proporción, que es, entonces, si yo le digo a la persona, si yo le hablo a la persona de una cifra, ¿por qué no decírselo en términos de salarios mínimos? Mire, estamos hablando de 5 salarios mínimos, de 10 salarios mínimos, de que el impacto para usted va a ser tantas veces lo que consume. Es un tema de proporción y un tema también de... voy a recordar también algo de mi niñez, y era cuando yo escuchaba en televisión en un programa que decían, ¿mejoró, empeoró o se quedó igual? Entonces a la gente no hay que decirle, mire, es que Ecopetrol, la empresa en la que usted tiene acciones, ganó 15 billones de pesos en el año. Bueno, mejoró, empeoró, se quedó igual. También no es solamente un tema de proporción, sino de si está mejorando, si está empeorando, para que la gente no se quede solamente con una cifra. 15 billones puede ser mucha plata, pero también puede ser nada. Pensando en una formación promedio de nuestros televidentes. Más preguntas, más televidentes. Escuchemos. Pienso que la televisión debería brindarle un espacio más amplio al tema económico, pues una sección de solo 3 minutos en un horario noticioso no es suficiente para entender cómo está girando la economía mundial y cómo realmente afecta o favorece al país. Y me imagino que los periodistas económicos felices de que haya más espacio de trabajo. ¿Por qué no son más amplias las secciones económicas en los noticieros de televisión? Bueno, como te digo y como lo dije anteriormente, hemos ganado el espacio. Es que antes no había información económica. Se ha ganado espacio, de manera pues que este es un llamado y que sea la oportunidad para que los empresarios, los dueños de los medios, los directores, los editores, a veces se enamoran mucho del tema judicial, del tema político y de los deportes, pero yo creo que tenemos que enseñarle a la audiencia a que se enamore también del tema económico, que lo vea más directamente proporcional y que sea el momento también, Mario y Daniela, para, bueno, decirle a los televidentes que tienen toda la razón en sus quejas, pero invitarlos también a que se enamoren un poco del tema económico, porque el tema económico va directamente a su bolsillo. Claro. Y también contarles a los televidentes
que nos entiendan un poco a los periodistas económicos, porque no es fácil manejar un tema técnico como el económico y llevárselo a las distintas audiencias. Es que la televisión es masiva. Están todas las audiencias, personas que conocen el tema, personas que lo desconocen absolutamente. Muchos sabrán qué es la inflación, Daniela. La mayoría no sabe qué es la inflación. El PIB, todo el día hablamos del PIB. Hagan una encuesta a ver quién sabe qué es el PIB. Y dicen, no, es que el país ganó 3 puntos del PIB. A ver, ¿cuáles son los 3 puntos del PIB? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ahí cómo voy yo, es un poco la pregunta, ¿verdad? El CBY. El CBY, eso cómo me afecta a mí. Esa proporción es muy importante. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos qué mensajes nos han hecho llegar ustedes recientemente. Me siento molesta con los constantes cambios en los horarios de la programación, principalmente en la serie policíaca Chicago PD. Además, que cortan los capítulos dañando la esencia de la serie. Otra cosa es la desinformación y desactualización con su aplicación móvil. Nos escribe Lilia Arismendi. A ver, los cambios de horario son normales en un canal de televisión. Lo que sí debe haber es previa información suficiente a través de distintas plataformas como la app que menciona pertinentemente nuestro televidente. Quiero dejar una sugerencia de películas de acción para sábado o domingo. Por ejemplo, Riesgo Total con Sylvester Stallone. Nos escribe Michael Miranda. Las películas son un reclamo y una solicitud permanente de nuestra audiencia, que les gustó esa apuesta de este canal y esperan que se mantenga y se amplíe. Por favor, cuando entrevisten candidatos a presidente de Colombia, preguntar por qué en vez de hablar mal de otro candidato, no habla de lo que más sabe. Nos escribe Jaime Arias. Muy bien. Las preguntas del periodismo tienen que contribuir a morigerar este estado de alteración en política. Preguntas propositivas, preguntas constructivas, preguntas sobre programas y menos preguntas emocionales que a veces nos trasladan a otros territorios que no ayudan al momento democrático que vive nuestro país. Agradecemos a los televidentes que se comunican con nosotros y que nos escriben proponiéndonos temas o preguntas. Muy bien, volvemos sobre el tema de esta mañana. Entonces, traductores, fundamentalmente, es la misión del periodista. Y un poco, como decía también un periodista económico, saber, si yo no sé, saber quién sabe lo que yo no sé para podérselo traducir al televidente de una manera promedio, teniendo en cuenta la formación y el nivel educativo de los colombianos, Daniela. Sí, señor, y yo creo que también nosotros podríamos aprovechar inclusive las mismas coyunturas. Entonces, que la política no tiene que ver con nosotros, sí tiene que ver con nosotros. Hace poco hubo toda esta polémica por el tema de las pensiones en Colombia. Entonces, yo quiero ver a los periodistas que digan, mire, consulte su extracto. De esta manera usted puede consultar su extracto de pensiones obligatorias y mirar cuánto le están descontando, por qué se lo están descontando. Y yo creo que esa es una manera también de ayudar a la gente y de ayudarnos nosotros mismos a que la gente sí se enamore del periodismo económico, como decía Amílcar. ¿Cómo descomplejizar ese lenguaje? Se lo preguntamos a Francisco Rodríguez. Por ejemplo, cuando hablamos de algo tan común en Colombia como es la corrupción, que se perdió tanto dinero, uno lo que debe acudir a esas herramientas como decir, oiga, con ese dinero que se perdió en tal situación que está investigando la Contraloría, se pudieran construir tantas casas de interés social, se le pudiera dar alimentación escolar a tantos niños, se pudieran construir unas escuelas o se pudiera pagar el costo de la universidad de tantas personas. Hay que acudir a herramientas como la comparación. ¿Qué se puede hacer con este dinero? Hay que ponerle a la gente la dimensión de las cifras que manejamos en la cabeza. Oiga, este dinero que estamos mencionando serviría para que usted hiciera unas vacaciones a no sé dónde o comprara tal cosa. Pienso que ese es un mecanismo interesante para corregir esta situación de no tener datos complejos en el manejo de la información económica. Muy bien, entonces entremos en la fase final de proposiciones y consejos, tanto para los colegas, ¿verdad?,
como para las audiencias, como para los televidentes, porque también los televidentes tienen una responsabilidad, ¿verdad? Su misión no es solo pasiva de recibir y criticar, que tienen el derecho a hacerlo, como siempre decimos, pero también tienen una actividad y una responsabilidad en esta dinámica de compromiso y de comprensión de lo que más les toca, su vida personal, que es su bolsillo y su economía, Daniela. Ajá, pues bueno, yo creo que uno de los principales retos es abrirnos, como a nosotros como periodistas, es abrirnos más espacio en las salas de redacción, defender nuestros temas, defender nuestra fuente y defenderla dentro de nuestros colegas y decir, sí, la política es importante, pero nosotros también somos importantes. Y las personas desde sus casas también tienen una labor y es: no cambien el canal cuando vean temas económicos, interésense un poquito más por el tema. Nosotros tenemos toda la responsabilidad y tenemos todo el compromiso de llevarles a ustedes una mejor información, pero ayúdenos también a que no nos volvamos, como lo dije al principio, el coco de las noticias, sino que seamos proveedores de buena información que les sirve, porque finalmente la economía es todo. Entonces, decirle al televidente que no cambie el canal, esa no es solución para una mejor televisión. No, apagar el televisor no es una solución, por eso este tipo de programas empujan a que el televidente pueda participar, pueda intervenir, pueda evaluar y pueda reclamar en la idea de encontrar retroalimentación para fenómenos como este del periodismo económico y haya un mejoramiento, Amílcar. Sí, claro. Hay que conquistar al televidente. No es que apague el televisor, no es que cambie de canal. Lo que tenemos es que evitar que lo haga, conquistándolo. Diciendo en un del presentador, y ahora les vamos a enseñar cómo ahorrar 2 millones de pesos en 6 meses. Yo me quedo. Así como hay unos anuncios de espere qué va a pasar en la campaña política, qué va a pasar en el tema deportivo. No, también nosotros tenemos que generar expectativas para ganar titulares, para ganar avances. Y el periodista, como yo nos decía Daniela, el reportero tiene que pelear más la información económica. Pero ojo, el editor también tiene que ponerse las pilas y ser más generoso, e interpretar más la información económica. Los editores que son básicamente los responsables de lo que sale y no sale. Y a los televidentes, no cambien de canal, no. Estén atentos porque vamos a darles lo que ustedes necesitan. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, lo decía ahora de Alfonso Castellanos. Necesitamos retomar eso. Y decirle, por supuesto, Daniela, a los periodistas económicos que no trasladen la culpa. Sí, este es un lenguaje concreto, breve, conciso, pero para eso nos tenemos que preparar justamente, para ser concisos y breves en televisión y darle información con contexto, con historia profunda, porque el medio lo permite a través de la riqueza del lenguaje audiovisual. Claro, y sobre todo hay 2 errores también que uno comete mucho, y es pensar que la gente lo sabe todo y pensar que la gente no sabe nada. Y la gente sí sabe cosas, no es que la gente sea ignorante y entonces si yo le hablo de inflación nadie va a saber. Sí, la gente sí sabe, pero entonces vale la pena repetirlo y seguirle repitiendo para que los que no sepan pues se puedan meter como en ese grupo de ya tengo conquistado a mi público, ya sé que ellos conocen qué es la inflación, ahora les voy a decir cómo les va a impactar. Es como irlos, como dice Amílcar, conquistando poco a poco. Es una tarea muy difícil, pero yo creo que sí se ha venido haciendo la tarea. Lo que pasa es que nos falta todavía mucho camino. Nos acostumbramos al periodismo económico de pantalla, de paredes. Hay que salir a la calle, hay que ir a donde están los ciudadanos, hay que ir a los mercados, hay que ir a los almacenes de cadena, hay que ir a los comercios, hay que ir al encuentro de ese televidente cara a cara. A propósito de televidentes, ¿qué tienen para proponernos en las narrativas económicas televisivas? Mi recomendación es que haya más claridad en los canales en cuanto al tema de economía, porque no tenemos claro lo que pasa dentro y fuera del país, y asimismo pues nosotros podemos basarnos en qué materia prima podemos tener en nuestro país, qué podemos producir y qué nos ayudaría. Mi recomendación ante los medios de comunicación es que den un enfoque más detallado para los colombianos, no solamente estadísticas, sino también más en cuanto a la economía que está pasando, no solamente en Colombia, sino en el exterior. Yo les sugiero que deben informar continuamente sobre todos los procesos que tiene el país en cuanto a la economía. La economía es muy grande, tiene muchas cosas que tienen que estudiarse, tienen que hacerse conocer. El parroquiano no conoce relativamente qué es economía.
Mi recomendación para los medios de comunicación televisivos es que traten de profundizar más en temas económicos que nos afectan hoy en día en el país. Muy bien, más tareas, Francisco Rodríguez, para el gremio de periodistas económicos y para las audiencias. Debemos de dejar de ser unos simples validadores de lo que nos están diciendo las fuentes. Yo creo que a las fuentes y a la gente hay que creerle, pero tenemos que también ser rigurosos en comparar, en contrastar, en mirar qué está pasando en entornos parecidos al nuestro. Nos corresponde tener mayor rigurosidad, porque a veces, pues, por los afanes, por las premuras, estamos en función de registrar hechos, de registrar noticias económicas, pero se nos olvida un poco que hay que poner en contexto esta situación. Si hablamos de desempleo, pues debemos ocuparnos del desempleo, cómo está afectando a distintas capas de la sociedad, a los jóvenes, a los de mayor edad, a las mujeres, velar también por esa relación que hay entre empleo y desempleo y el trabajo infantil, en fin, eso para citar un ejemplo. Entonces sí debemos, digamos, en todos los frentes que manejamos de información económica, ser absolutamente rigurosos en no quedarnos con el simple registro informativo, sino que además debemos proporcionarle a la audiencia, sea por escrito, o sean televidentes, o sean radioescuchas, pues darle elementos de juicio para que tengan una mejor formación y un mejor entendimiento de la información económica. Francisco Miranda, ¿qué propuestas y qué alternativas hay para ayudar a la comprensión de la economía en el periodismo televisivo? Creo yo que podemos hacer un esfuerzo todos los periodistas económicos en Colombia para describir una visión empresarial más enriquecida, un tejido más complejo. No podemos continuar transmitiendo la imagen de unas grandes empresas que responden por la actividad económica y que se encuentran allá, lejanas de la vida cotidiana de los colombianos. No, la realidad empresarial de Colombia es mucho más rica que sus grandes empresas. Hay medianas empresas con retos, hay pequeñas empresas con retos. Hay numerosas historias del mundo empresarial, tendencias de administración y gerencia, desafíos en recursos humanos. Muy bien, muchas gracias a Francisco Miranda Hamburger, director del periódico económico Portafolio, por participar esta mañana. También agradecemos a Francisco Rodríguez, también periodista económico. Daniela Blandón Ramírez, periodista con énfasis en información económica y bursátil, cronista económica de la cadena francesa France 24 Televisión Español. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, la invitación también es para los televidentes para que nos acompañen en este camino tan difícil que es que la gente se enamore del periodismo económico. Muy bien, y que lo entienda, para que lo aproveche en sus decisiones, ¿verdad? Porque estamos tomando todo el tiempo decisiones en relación con lo económico. Amílcar Hernández, editor, director, especialista en periodismo económico. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias, Mario. Decisiones, estás hablando de decisiones y de ir al mercado, de ir al centro comercial y al supermercado. Un informe interesante, cómo prepararse para ir al supermercado. Por ejemplo, puede ser una forma de enseñarle a la gente, no hay que ir así nomás, hay que prepararse, hay que hacer la lista, hay unos datos interesantes, de manera pues que hay mucho por avanzar, hemos avanzado también mucho, y hay que felicitar a los colegas porque se están preparando, también tengo que señalar eso. También evitar las generalizaciones, que a veces no son justas, pero tampoco permiten una comprensión específica de los fenómenos. Pues muchas gracias a nuestros panelistas, a los televidentes que han participado activamente a través de nuestros distintos canales. Recuerden que la cita es todos los sábados a las 7 en punto de la mañana aquí en Uno para Todos, para hablar de los temas que nos proponen. Prográmese con nosotros. Pueden escribirnos mientras tanto a la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que sus inquietudes, propuestas, dudas o recomendaciones mueven nuestra televisión, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.